Buenos días, amigos repúblicos, nuevamente acá con ustedes el día de hoy. El tema que nos ocupa hoy es una vez más el dilema que tiene la oposición venezolana en cuanto a cómo confrontar, cómo combatir la dictadura, el régimen tiránico de Nicolás Maduro y del Estado chavista. Esta es una confrontación que solamente tiene dos opciones. O se hace dentro de la pseudo legalidad del Estado chavista y de la Constitución del año 1999, o se hace en contra de esa pseudo legalidad chavista y en contra de esa Constitución del año 99. Desde el año 1999 la oposición ha escogido dar la pelea, y cuando me refiero a la oposición es a esa alianza, a esa franquicia de partidos políticos que estuvieron en la Coordinadora Democrática y después mutaron en la MUD y ahora vuelven a mutar al Frente Amplio. Ellos escogieron desde el año 99 la vía de confrontar dentro de la legalidad del Estado chavista, o dentro de eso que llamamos la pseudo legalidad, porque es un Estado cuyo origen fue espurio, que no fue legal de acuerdo al marco jurídico de la Constitución del año 1961, que era la vigente para la época. Dentro de la legalidad de ese Estado chavista, esta oposición ha escogido la única vía que podía escoger, que era la vía electoral. Pero la vía electoral se convirtió en una manera de cohabitar y de convivir con el régimen, donde el régimen chavista, el Estado chavista, permite ciertas libertades, ciertas cosas que pueden ocurrir dentro de ese marco, pero lo importante, lo sustancial, que es alterar los factores, las relaciones de poder dentro del Estado chavista, esto es imposible, porque se trata de una legalidad que está diseñada para preservar a perpetuidad el Estado y el régimen tiránico de quien represente al chavismo en ese momento. De manera que al principio era mucho más difícil explicarlo, pero ahora se entiende con claridad que las elecciones lo único que han servido es para perpetuar al régimen en el poder. En nada, absolutamente en nada, han cambiado las elecciones para mejorar la aspiración de los venezolanos de cambiar a su régimen político. Y la última demostración del fracaso de la vía democrática y de la vía electoral ha sido precisamente la elección de la Asamblea Nacional del año 2015. Sin duda, el triunfo, el avance, el reconocimiento en ese momento por parte del Estado chavista a esta victoria electoral de la oposición venezolana, de la oposición partidista, significó un momento de esperanza. Pero esa esperanza tenía que diluirse en la realidad, en lo inmediato, porque el tiempo, los meses, los años siguientes demostrarían que esta es una asamblea que es prácticamente un elemento simbólico para legitimar el régimen político, como en efecto ha ocurrido. Es lo que hemos venido denunciando, muy a pesar de las demostraciones altisonantes y retóricas de Ramos Alupa al comienzo, tumbando los avisos de Chávez, de muchos dirigentes de esa falsa oposición que retóricamente se manifiestan dispuestos a confrontar con el régimen, pero que por la vía de los hechos lo que hacen es tratar realmente con una delicadeza, justamente porque es parte de la regla del juego. Ellos están obligados a jugar dentro del marco de esa pseudo legalidad del Estado chavista, porque esa oposición escogió pelear o convivir o actuar políticamente dentro del régimen de esa Constitución del año 99. Por eso es que en este momento a mí me sorprende que haya personas sorprendidas, por ejemplo, con el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de los diputados Julio Borges y Juan Requesens. Todo el mundo sabe que yo particularmente tengo diferencias estrictamente políticas, pero radicalmente políticas a la manera como Requesens y Julio Borges han asumido eso que ellos consideran una política de oposición. Pero al mismo tiempo rechazo que ellos sean víctimas de una persecución política simplemente porque ellos escogieron la vía electoral y que el régimen en este momento está tratando justamente de terminar de doblegar a esta oposición que ha sido domesticada. A esta oposición falsa de la MUD
que lo único que ha hecho es tratar de ganarse la buena voluntad del gobierno, tratar de complacerlos, tratar de darles todo, absolutamente todo lo que pide el gobierno. Esta oposición se lo ha dado, esperando con la vana esperanza de que el gobierno en retribución les respete alguna posibilidad de convivencia política. Bueno, eso fue una ingenuidad y ahora vemos cómo efectivamente este acto, que es absolutamente ilegal e inconstitucional, de acuerdo a su propia legalidad, el gobierno lo que está tratando es justamente de aumentar la presión de esa oposición, que lo único que ha sido es doméstica, dócil, complaciente con el régimen. Esto confirma nuestra hipótesis que efectivamente no hay ninguna salida electoral, que participar en las elecciones del 2015 fue un error, aunque en el momento significó esperanza. Fue un error porque alimentó esa falsa ilusión de que efectivamente se podía lograr algo. No se podía lograr nada cuando el régimen jamás iba a respetar, como en efecto ahora lo hace, y mucha gente se sorprende, que un organismo espurio, ilegal, fraudulento, como una asamblea constituyente que salió del bolsillo de Nicolás Maduro, esté allanando la inmunidad parlamentaria de estos dos diputados. De manera que el análisis que tenemos que plantearnos en el día de hoy, para quienes quieren seguir confrontando política o militarmente al régimen, es si en esta disyuntiva ellos escogen enfrentar al régimen dentro de esa pseudo legalidad, siguiendo unas reglas de juego que el propio régimen se da el lujo de violar. Entonces, esta es la otra parte del análisis. ¿Por qué nosotros, el resto de los venezolanos, que no apoyamos el régimen, el resto de los venezolanos que somos víctimas de este régimen del Estado chavista, por qué nosotros estamos obligados a respetar una constitución, o sea, la del año 99, que ni siquiera los chavistas, ni siquiera el presidente ilegal, fraudulento, Nicolás Maduro, ni siquiera la élite del Estado chavista respeta esa constitución? Y las evidencias están allí. Nicolás Maduro es presidente en contra de esa constitución chavista. La Asamblea Nacional Constituyente existe en contra de la legalidad de esa constitución chavista. La manera como se manejan las políticas del gobierno, toda esa fraseología, toda esa retórica demagógica de la Constitución del 99 que habla de una supuesta protección al derecho a la rebelión, bueno, es inexistente. Ahí están los militares que invocando ese derecho, son perseguidos ellos y sus familias. De manera que no solamente hay elementos objetivos, concretos. A esto habría que agregar también la manera dramática como la Fuerza Armada Nacional, en manos del Estado chavista, ha venido haciendo concesiones militares y territoriales a la guerrilla colombiana y a los paramilitares, simplemente porque no tienen la capacidad militar. Están en un estado de pauperación en la frontera, que no tienen la manera de poder confrontar militarmente, y le han tenido que ceder partes del territorio venezolano para que estos grupos irregulares pongan orden en esa zona, y esto sin duda, con arreglo a la Constitución chavista del año 99, pues también constituye una traición a la patria. De manera que el Estado chavista es el primero, con su Tribunal Supremo de Justicia, con su Consejo Nacional Electoral, ese Estado chavista es el primero en violar la propia Constitución. De manera que, ¿por qué nosotros, el resto de los venezolanos, nos vamos a ver sometidos a cumplir una Constitución que ni siquiera ellos respetan? Esto es para reforzar nuestro argumento, y es la tesis que hemos venido defendiendo en los últimos años, que para que un esfuerzo de la oposición tenga éxito a la hora de confrontar a la tiranía de Nicolás Maduro, es importante comenzar a tomar definiciones fundamentales, asuntos que son esenciales. Por ejemplo, ¿se está o no se está con la Constitución del año 1999? Esto es muy importante porque a partir de esa definición filosófica, política y militar, a partir de ese momento se pueden derivar estrategias y tácticas para confrontar al régimen. Ya hemos visto que la mutación de esas políticas electorales y de esa manera de cohabitar con el régimen avanzan, por ejemplo, hacia otras formas más perversas, como son las formas de negociar abiertamente
porque frente a una situación de evidente desequilibrio que hay, bueno, algunos factores de la oposición, como Enrique Capriles, dicen, bueno, acá la única salida es entregar la lucha y vamos a negociar con el gobierno. Este no puede ser, digamos, el discurso que anime a la sociedad venezolana, que es el 90% en contra del chavismo, a levantarse justamente para deponer y para derrocar a la tiranía. De igual manera, nosotros hemos visto cómo en las últimas horas se han dado algunas reuniones en la ciudad de Bogotá. Estos políticos están tratando de ir a tomarse la selfie con Iván Duque y están discutiendo, todavía siguen en el mismo círculo vicioso, tratando de una realidad cuya forma es totalmente irregular, una realidad que no se puede, desde el punto de vista de la geometría, no es ni cuadrada ni es redonda, es totalmente irregular. Entonces estos políticos de la falsa oposición en Bogotá están tratando de utilizar un cuadrado o un círculo para tratar de imponerlo en la realidad. Y entonces, cuando eso no calza, porque sus tesis han sido derrotadas por la realidad de manera sistemática, entonces dicen, no, la realidad se equivoca. O sea, ellos nunca están equivocados. Por eso es que ellos nunca renuncian a la tesis conciliadora, negociadora y electoral. Esta es quizás la definición fundamental que a nosotros nos separa entre la gran mayoría de los venezolanos que queremos derrocar a la dictadura y la minoría que todavía sigue apostando a una salida negociada cuyas consecuencias se ven hoy con el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de Julio Borges y de Juan Requesén y seguramente con otras acciones que anuncian la peor persecución que se haya visto a los sectores civiles y militares simplemente porque el régimen no necesitaba una excusa para hacerlo, lo hace porque quiere, porque puede hacerlo y porque es otra forma en la cual la realidad nos enseña que no hay una salida electoral, que la única salida posible es por la vía de la fuerza y si no hay la fuerza militar interna, entonces la nueva oposición tendrá que invocar la necesidad de salvar la República de Venezuela llamando a la ayuda militar internacional.